Muy bien, muchachos. Como les decía, existen un montón de ciencias, bastantes ciencias. Por lo tanto, Lunito, es necesario organizarlas y clasificarlas. Mi pregunta es, ¿cómo se llama el señor que organizó y clasificó a las diversas ciencias? Mario Bunger. ¿Cómo se llama, Es Mario muchachos? El Bunger. señor que organizó y clasificó a las diversas ciencias. Mario Bunger. Es Mario Bunger. Sí, pero creo que no se escucha. Ahí pueden hablar, por favor, ahí un ratito. Es Mario Mario Bunger. Bunger, profe. De nuevo, por favor. Mario Bunger. Ya lo escuché. Mario Bunger. Listo, Mario Bunge, muy bien, es un argentino. Lamentablemente hace 2 años, 3 años ha muerto. Alunito, ¿en cuántas las clasifica? Recuerda que las clasifica en dos. ¿Cuáles son esas dos? La primera, las ciencias Eh, formales y las llamadas ciencias fácticas, ¿ok? Ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Las ciencias formales cuántas eran? Uy, no. Dos. Muy bien, las ciencias formales eran dos. La primera, la matemática, y la segunda, Lógica. la lógica. Muy bien. Ahora, en las ciencias fácticas, alumnito, eran también dos. ¿Cuáles eran esas dos? Las ciencias sociales y la otra, muy bien, las ciencias naturales. Aunque en realidad son tres, alumnitos, ¿ya? ¿Cuál es la tercera, profesor? Las ciencias eclécticas, sino que generalmente no se habla mucho de las ciencias eclécticas, pero en realidad son tres tipos de ciencias fácticas. Profesor, dentro de las matemáticas, ¿quiénes entrarían? Dentro de las matemáticas que están en las ciencias formales, alumnito, ahí entran las ramas de la matemática, pues, alumno. ¿Y cuáles serían las ramas de la matemática? Obviamente la álgebra, la geometría, la Física. aritmética, la física no entra ahí, la física entra en las ciencias naturales, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Aproximadamente se menciona que hay 15 ramas de la matemática, lo único. Pero obviamente hay que entender también que hay todo un proceso en el desarrollo de las matemáticas. ¿Cuál fue la primera rama de la matemática que surgió? Esa fue, alumnito, la álgebra, profesor, ¿ok? La álgebra. Es muy importante entender que, ya se creó la álgebra porque se quiso, pues, profe, porque querían que estuvieran ocupados, ¿no, alumnos? Las matemáticas se crean justamente para tratar de solucionar problemas. ¿Cómo es que los hombres van a hacer pirámides? ¿Cómo es que los hombres van a construir grandes construcciones si no tienen un instrumento exacto, preciso, para poder utilizar? Entonces, bajo esa necesidad se tuvo que crear la álgebra. Y luego, con el tiempo, vieron las mismas personas que tenían mucha dificultad, muchos problemas, y empezaron a crear la geometría, la aritmética y las otras ramas más. Todas las matemáticas surgen, obviamente, para solucionar problemas. Generalmente, a ti te toman, pues, ¿no? ¿Quién? Pepito, ¿cuántas manzanas se comió? De Juan, si tenía Juan tres cosas, pero en realidad las matemáticas son, cuando se enseñan para aplicarlas a la vida, es diferente. Y las matemáticas surgieron justamente para aplicarlas a la vida, ¿me entiendes? A la vida real. Por eso es que a veces es muy importante, por ejemplo, aprender las matemáticas de forma ordenada. Por ejemplo, tú estudias estadística, tú estudias estadística descriptiva y empiezas a estudiar eso, pero ves que necesitas conocimientos iniciales. Entonces los conocimientos iniciales están en la álgebra, están en la geometría, la aritmética, ¿me entiendes? Porque es necesario entender que por qué nace esta primera, porque para poder solucionar problemas. Luego, ¿por qué sale la geometría? Para también poder solucionar problemas. Pero esta geometría, obviamente, toma como base ¿a quién? A la álgebra. Por eso es cuando a veces se le enseña a alguien de frente aritmética, no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque primero no estudió geometría y porque primero no estudió álgebra. Hay que entender que hay una secuencialidad en la aparición de las ramas de la geografía
para poder entender las matemáticas. Pero bueno, igual solamente era un dato quizás por ahí importante para ti, pero ahora ya lo sabes, ya lo sabes. Alunito. Luego tenemos la lógica. La lógica tiene un montón de ramas también, ¿ya? Lógica proporcional, etcétera, etcétera. Tiene aproximadamente también 15 ramas la lógica. Pero lo que más nos interesa es hablar de las ciencias fácticas. Recuerda que acá tenemos a tres tipos de ciencia: ciencias sociales, ciencias naturales y las ciencias eclécticas, ¿ok? Las ciencias sociales son aquellas ciencias que van a estudiar todo lo vinculado a la sociedad. Las ciencias naturales serán todas aquellas ciencias que van a estudiar todo lo vinculado a la naturaleza. Y las ciencias eclécticas, profesor, ¿qué estudiarán? Las ciencias eclécticas van a estudiar todo lo vinculado o toda ciencia que no solamente se encuentra estudiando a la sociedad, sino que también se encuentra estudiando a la vez a la naturaleza. Esa es la diferencia entre ciencias sociales, naturales y eclécticas. Las eclécticas no solamente estudian cosas de la sociedad, sino también cosas vinculadas a la naturaleza. ¿Ok? A ver, dígame usted qué ciencias sociales conoce, por ejemplo. ¿Qué ciencias sociales conoce? La cívica, Ya, muy bien. Empecemos por la cívica. ¿Qué más? La arqueología, por ejemplo. ¿Qué más? La antropología, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ciencias naturales. la física, La física. ¿Qué más? La anatomía. Muy bien, la química, la La minería, biología. La minería no es una ciencia, es una actividad económica la minería. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, alumnito. Profesor, ¿y ciencias eclécticas? ¿Qué ciencias estudian? No solamente la sociedad, sino también la naturaleza. Hay dos tipos de ciencias eclécticas, ¿eh? La primera está la geografía y la segunda ciencia ecléctica, alumnito, es la filosofía. ¿Ok? La llamada filosofía. Pero ahora lo que nos interesa saber es, la cívica, ¿en qué ciencias se encuentra? ¿Formales o fácticas? prácticas, Fácticas. Ahora, ¿qué tipo de fáctica es la cívica, la educación cívica? ciencias sociales, ciencias Ciencias sociales. sociales, ¿ok? Entonces, en base a eso podemos construir ya lo que significa actualmente educación cívica o semánticamente educación cívica. Alumnito, a veces es muy difícil acordarse esto o diferenciar estas dos, formales y fácticas, porque suenan casi igual o como que el alumno se confunde mucho. Pero te voy a dar un pequeño truquito para que tú puedas diferenciar. Cuando tú hablas de formal o cuando tú escuchas la palabra formal, entiendes que formal tiene que ver algo con rectitud, estricto, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué es estricto? Las matemáticas. Las matemáticas son estrictas, son exactas, son formales. Entonces, de esa forma tú diferencias a las ciencias formales de las ciencias fácticas. ¿Me entiendes? Así fácilmente. Muy bien, alumnito. En base a esto de aquí, que ya hemos analizado o ya hemos escrito, alumnito, podemos seguir avanzando. Alumnito, recuerda, actualmente o semánticamente, la educación cívica, ¿qué es? Es una ciencia social. ¿Qué más, profesor? Que permite a los ciudadanos el conocimiento de las normas. ¿Ok? No te vayas a olvidar, alumnito, por favor, que actualmente la educación cívica es una ciencia social que estudia o permite que los ciudadanos tengan conocimiento de las normas. O sea, nosotros durante todas estas clases te vamos a enseñar normas, normas que te ayuden a ti a poder saber qué es ser un ciudadano, o qué deberes, o qué derechos necesitas tú conocer como ciudadano. No te vayas a olvidar, alumnito, actualmente o semánticamente, la educación cívica es una ciencia social, ¿ok?
que permite a los ciudadanos tener conocimiento de las normas. Eso es lo que yo te voy a enseñar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, pero está claro. Muy bien, perfecto. Ahora sí, con esto de acá hemos cerrado perfectamente. Por eso, ahora vienen las preguntitas. Viene la parte más importante, las preguntitas. Alumnito, recuerden, estamos hablando del capítulo número 1, que es educación cívica. ¿Ok? Educación cívica. Pero como te podrás dar cuenta, lo primero que hemos visto que es el concepto. Luego de hablar del concepto, vamos a hablar el punto número 2, que son los valores que se necesita tener en la educación cívica, ¿ya? Pero ahorita nos interesa el concepto, alumno, ¿ya? Te pregunto, alumnito, para buscar cualquier concepto de cualquier palabra, o para dar un concepto de cualquier palabra, te pregunto, alumnito, ¿de cuántas formas se puede realizar? Dos. De dos. Muy bien, perfecto. Se puede realizar de dos formas. ¿Cuáles serían esas dos formas? Etimología y semántica. Etimología. Mediante la Etimología etimología y Semántica. mediante la, muy y bien, semántica. semántica, excelente. Ahora, si no le quieres llamar semántica, mediante concepto actual, nada más le pones, ¿ya? Sin problema. Ahora, la etimología, lo único que se encargaba de estudiar. Del origen de la palabra. Primero, discúlpame, ¿cuántas cosas se encarga de estudiar la etimología? Tres. Tres. Tres cosas. Tres cositas, muy bien. La primera cosa que se encarga de estudiar, El Origen. origen de El la origen de la palabra. palabra. origen de la palabra, Significado de la palabra. significado de la palabra Y Cambios. cambios de la y Cambios de la palabra. palabra. cambios de la palabra. Muy bien, cuando nosotros decimos que la etimología se encarga de estudiar el origen de la palabra, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuándo y dónde? Al año y lugar. Muy bien, año y lugar o cuándo y dónde, perfecto. Significado de la palabra, De lo que Significado significa originario. inicio. Lo muy que bien, significa en estamos su inicio. muy bien, lo que significó en su inicio o significado originario. ¿Ok? Y los cambios de palabra. Cuando Al cambiar El cambio de la palabra. Ya, pero Por letras. explícame un poquito más. Por letras. cambio de alguna parte de la palabra, o sea, la Y, letra. s- y sí, muy bien, perfecto, ¿no? O sea, estudia, por ejemplo, si por ahí se le ha extraído o se le ha aumentado una letra a esa palabra durante los años de desarrollo de esa palabra, ¿ya? Eso lo estudia obviamente la etimología. Semántica. Estudia la semántica. Es el Ah, significado ¿De la actual de palabra? una palabra. El significado, muy bien, el significado actual de una palabra, no el significado inicial, sino el significado actual de una palabra. Muy bien, muchachos. En base a esto, mi pregunta es, la palabra educación cívica, ¿en qué cultura surge? En Roma, En profe. Roma, en En Roma. Roma. Y En si los es de romanos. Roma, ¿qué lengua o por qué lengua va a estar constituida la palabra educación cívica? Latín. Es Muy el bien. Latín. latín. El latín, perfecto. Dígame usted, ¿cuáles son esas dos palabras latinas de la cual está construida la palabra educación cívica? Es educativo y civis. Casito, educatio. Educativo, sí. Muy bien. ¿Y la otra? Sí, Civis. Muy bien. Sí. A ver, ¿qué es educatio? enseñar o Muy de la bien. persona. Enseñar Enseñar o formar. o formar. Perfecto. ¿Qué significa civis? Ciudadano. Ciudadano. Significa ciudadano, nada más. Perfecto, alumnito. Ahora, en conclusión, ¿qué significará educatio civis? Enseñar el papel que cumple el ciudadano en su Muy país. bien. ¿De qué trataba simplemente la educatio civis? Trataba simplemente de enseñar el papel que tenía el ciudadano en su país. Te pregunto, ¿qué cosas le enseñaban a estos señores?
le enseñaba deberes, Sus derechos, normas deberes, y símbolos sus patrios. derechos, muy bien. Se les enseñaba sus normas y obviamente sus símbolos patrios. Mi pregunta ahora es, ¿qué es derecho y qué es un deber? Derecho Es es un una El, derecho. de- el derecho es una facultad. Muy bien, es una facultad. Recuerda, por favor, esta es la palabra técnica que tú tienes que empezar a manejar. El derecho es una facultad, pero para que puedas entender bien el concepto, dígame usted, ¿qué es facultad? Beneficio. Es un Es un beneficio. beneficio, ¿ok? Ahí ya entendiste, pero la palabra que tienes que manejar, vuelvo a repetirte, es facultad, ¿ya? Muy bien, es una facultad o beneficio que tiene todas las personas. Perfecto. ¿Qué es un deber? Una Muy bien. obligación. Es una Es una obligación. obligación. Excelente. Y esa es la palabra clave también para poder entender lo que es un deber. ¿Ya? Por favor, alumno, estas dos preguntas, aunque tú no lo creas, han sido examen de admisión o partes del simulacro que planteas en sí. Entonces, te las tienes que conocer al derecho y al revés. Muy bien, alumnito, ya sabemos el concepto etimológico, pero ahora nos interesa, alumnito, el concepto semántico. Pero antes de hablar del concepto semántico, hay que comprender algo muy importante, alumnito. Dígame usted, ¿existen pocas o muchas ciencias? Muchas, Muchas. muchas Muchas ciencias. ciencias. Y como existen muchas ciencias, es necesaria, o es necesario, disculpa, organizarlas y estructurarlas. ¿Y quién es el argentino que se encarga de principalmente hacer eso? Mario Mario. María Green. Es Mario Muy Bunge. bien, Es el Mario Bunge. señor Mario Bunge. ¿Y en cuántas las clasifica o organiza? en dos. Dos. En En dos. ¿Cuáles serían esas dos? Ciencias formales. formales Ciencias y formales Ciencias y formales. ciencias fácticas. Muy bien, las prácticas. ciencias formales y las ciencias fácticas. En las ciencias formales tenemos ¿cuántos tipos de ciencias formales? Dos. Muy Dos. bien, Son tenemos dos. dos. ¿Cómo se llama la primera? Matemática. Matemática y Matemática, Temática y la B, lógica. la lógica, muy bien. En las ciencias fácticas, ¿qué tenemos? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántos tipos? Tres. son tres. Tenemos tres, muy bien. Pero principalmente se reconocen a las dos primeras. Pero igual son tres. Alice, espérate un ratito, Alice. Muy rápido. Ciencias sociales. Ya la segunda, Naturales ciencias Naturales. naturales. y Y la eléctricas. última, Eléctricas. Ciencia eléctricas. Por ahí va, por ahí va. Que estas ciencias Eclécticas. que te Éctricas, dan, éctricas. Eclécticas. Eclécticas. que esa ciencia que causa energía, ciencias eclécticas, ¿ok? Las llamadas ciencias eclécticas, no te vayas a olvidar. Recuerda, las ciencias sociales son aquellas ciencias que estudian todo lo vinculado a la sociedad. Las ciencias naturales son aquellas ciencias vinculadas al estudio, todo, se encarga del estudio de todo lo vinculado a la naturaleza. ¿Y las ciencias eclécticas qué se encarga de estudiar? De la sociedad y la naturaleza. Muy bien, serán aquellas ciencias que estudian no solamente la sociedad, sino también estudian a la vez a la naturaleza. Perfecto. Las ciencias sociales, dime ciencias vinculadas a los tipos de ciencias sociales. A la cívica, Cívica, ¿qué más? química, física, La no, química en las ciencias sociales, Arqueología. Antropología. antropología, ¿qué más? Arqueología. Arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Está también la historia, por si acaso. Está eh, el derecho, entre otras más. Ciencias naturales, Física. Mm, la física, física, anatomía, anatomía. Anatomía. anatomía, Química. Química. biología, química, zoología, zootecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las ciencias eclécticas solamente hay dos. ¿Cuáles son? Geografía y Geografía. La Y filosofía. geografía y la Filosofía. filosofía. Muy bien, alumno. Pero de todo esto lo que nos interesa solamente son
es la cívica, obviamente. Entonces, diremos, alumnito, que semánticamente la, eh, la educación cívica, ¿qué es? La ciencia social. Es una ciencia de tipo social, alumnito. ¿Ok? Muy bien, por ahí Alexandro Guamán. Es una ciencia social que permite a los ciudadanos tener conocimientos de las normas. O sea, en conclusión, yo te voy a enseñar las normas peruanas. Esas normas que te van a permitir a ti saber los derechos, los deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces, cerramos este capítulo. Importante, por favor. Todo es importante. Ahora sí, vamos a ver. Como te decía antes, etimológicamente se enseñaba los derechos, los deberes, las normas y los símbolos patrios. Eso es lo que nos interesa ahora ver. ¿Qué símbolos patrios, por ejemplo, tiene el Perú? Aunque tú no lo creas, alumnito, aunque tú no lo creas, esto fue una pregunta de examen de admisión. Señale usted cuáles son los símbolos patrios. Esa fue la pregunta de examen de admisión. Y obviamente tú respondías que son tres, ¿no es cierto? Los símbolos patrios. ¿Y cuáles serían esos tres? Uno, la bandera nacional. Dos, el himno nacional. Y tres, el escudo nacional. Profesor, ¿y la escarapela? ¿Dónde está la escarapela, profesor? A mí me han dicho que es un símbolo patrio. Y eso es erróneo, ¿no? La escarapela no es un símbolo patrio. Y usted, profesor, ¿cómo puede comprobarme eso? Ah, es que tú tienes que revisar la CPP. ¿Qué significa CPP, alumno? CPP significa Constitución Política. Política del Perú. Muy bien. Entonces tú tienes que revisar la actual Constitución Política del Perú, que es la Constitución de 1993. Ojo, pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la actual Constitución Política que tiene el territorio peruano? ¿Qué marcabas ahí? 1990. La Constitución de 1993. Otra pregunta de examen de admisión. Antes de que se desarrollara la Constitución Política de 1993, anteriormente, ¿qué constitución estaba vigente? Antes de la Constitución de 1993, ¿cuál era la Constitución? 89, no, Alison Casa Torres. Era la Constitución de 1979, ¿ok? Oiga, Lunito, yo no te estoy mintiendo, ¿ah? Yo te estoy hablando con la verdad. Esas preguntas que yo ahorita te estoy realizando fueron preguntas de examen de admisión, alumno. Ya tú te vas a dar cuenta cuando yo te realice las prácticas. Oye, tenía razón, el profesor, esta pregunta que me está tomando ha venido en el año 2000 tanto. Y entonces sí era cierto lo que decía el profesor. Claro, profesor. Es, a veces no son preguntas tan difíciles también, pero sencillo, eso sí te digo, siempre se va perfeccionando. O sea, al principio preguntas súper fácil, pero ya en el año 2020 para arriba va perfeccionando cada vez más sus preguntas, alumnos. Va mejorando sus preguntas. Entonces, alumnitos, si tú revisas la Constitución Política de 1993, que es la Constitución actual, en el artículo 49, te va a indicar cuáles son los símbolos patrios del Perú. Y tú simplemente tienes que responder, son tres. Bandera nacional, himno nacional y el llamado escudo nacional. Acá nada que la escarapela, ¿eh? La escarapela no es un símbolo patrio, alumnito. No es un símbolo patrio. Pero hablemos un poquito más. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos de la llamada bandera nacional. Tú sabes que hoy en día, pues la bandera nacional es así, ¿no? Roja, blanca y por aquí rojito, ¿ya?
roja por acá, blanco por acá y roja por acá. Esa es la actual bandera que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, Lunito, la primera bandera nacional del Perú, ¿habrá sido así? No, profe. Definitivamente que no. La bandera peruana ha evolucionado de poco en poco, pero lo que nos interesa saber a nosotros es quién fue el creador de la primera bandera nacional del Perú. El creador de la bandera, de la primera bandera nacional del Perú fue el general Don José de San Martín, alumno. Y aunque tú no lo creas, también fue pregunta de examen de admisión. Déjame revisar cuál fue la pregunta precisa, ¿ya? Ah, no, aunque creo que sí me acuerdo, la pregunta precisa fue, ¿en qué se inspiró don José de San Martín para crear la bandera nacional? Algo así creo que fue la pregunta. Pero ya igual ahorita te lo voy a comentar todo para que tú, no puedas tener ningún problema si te vuelven a realizar esta pregunta. Por favor, si alguien por ahí pudiera descargar la primera bandera del Perú, perfecto, ¿eh? Y lo puede subir fácilmente por acá por el chat del grupo. Ya por el chat del grupo puede, ponerla ahí. Profe, en la prensa en sí no vino casi nada de cívica en el examen. Sí vino como que no. En, o, ya sé a lo que te refieres. Las preguntas que realizaba Sencico en su simulacro, ¿verdad? Ya, y eso es lo que decía yo al inicio, ¿no? Sencico tuvo su pre, ¿es cierto? Y daba sus simulacros y todo eso. Bueno, de todos sus simulacros que realizó, de toditas, ¿ah? Solamente vino una pregunta y de todo, te lo juro, de verdad, no es broma, no es que yo esté chancando a Sencico, o no es que yo quiera, digamos, subir el criterio, ¿no? De la academia en el cual tú estás, pero de verdad, en serio, o sea, de todos los cursos, no solamente el curso de geografía, de cívica y de historia, solamente vino una pregunta. De toda la pre que hizo, vino una pregunta. Yo creo que ahí Sencico está fallando, ¿no? Bastante, ¿no? Porque en realidad de ahí es donde deberían de venir preguntas. Sin embargo, no vino. Pero ¿qué hubiese pasado si nuestros estudiantes, nosotros no le dábamos más de lo que Sencico daba? Definitivamente hubiesen salido bastante bajos, ¿no? Si nosotros hemos tenido bastantes ingresantes ahora, es justamente porque las clases teóricas han sido las que han generado esas respuestas que han venido en el examen, pero porque la pre de Sencico, definitivamente, al menos este ciclo no ha dado la talla, ¿no? Una pregunta de todo su pre, o sea, ya es un abuso, ¿no? Y creo que todavía ahí pagan, todavía, ahí también pagan, ¿no? Y no debería ser así en realidad, ¿no? Pero bueno, sucedió. Y por eso es que uno no puede estar confiado, uno no puede confiarse. Hubo un alumno que me dijo, profe, pucha, yo me he puesto a estudiar como loco todo lo de Sencico y tanto para que venga solamente uno. ¿Me entiendes? Yo hablo solamente, obviamente, de cívica, hablo de geografía y hablo del caso de historia. Los demás cursos ya, ese es otro análisis. Yo hablo solamente de los cursos que yo di. Los demás profesores quizás tendrán otro análisis, pero yo hago mi análisis en base a lo que enseño, ¿no? Geografía sí no lo llevan conmigo, pero los de noche sí llevan geografía conmigo y creo que algunos por ahí bajan a turno mañana, ¿ya? Pero bueno, Lunites, por eso te decía, uno no tiene que ser confiado, uno tiene que estudiar, siempre repasar, ¿ya? Sí, pero esas las hago en la noche, en la mañana no puedo porque los jueves yo trabajo, o sea, jueves yo dicto en la noche geografía, pero no puedo yo los jueves en la mañana porque yo dicto en colegios, ¿no? Y viernes sí dicto todo el día aquí en la Academia Sensible, ¿no? Y tranquilo, igual, eso, eso es lo que quería manifestarle a raíz de lo que manifestó el alumno Josué Jiménez, ¿no? Josué Jiménez es el que manifestó justamente eso, ¿no? Pero bueno, por eso no hay que confiarnos, hay que seguir estudiando, repasando, ¿no?
Bueno, continúo, ¿ya? Continúo para no dilatar un poco el tiempo, porque siempre el tiempo nos falta. Al menos hay que acabar esta, esta hojita, ¿no? Esta hojita. Muy bien, como te decía, Lunito, la bandera nacional ha sufrido varios cambios, ¿no? Varias modificaciones, pero hay que hablar de la bandera inicial, ya que eso ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? La bandera inicial, Lunito, la creó don José de San Martín y no se parece casi en nada a la bandera actual. Muchas gracias ahí al alumno Alexandro Guamán y Alison Casas. Ellos acaban de enviar la bandera inicial, ya la bandera originaria que estuvo impregnada en el territorio peruano. Esa bandera que ha enviado Alison Casa Torres y Alexandro Guamán es la bandera que creó don José de San Martín. Y como te podrás dar cuenta, no se parece en casi nada a la bandera actual, excepto los colores de la bandera, ¿ya? Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué se inspiró don José de San Martín para poder crear esta primera bandera nacional del Perú? Vuelve a enviar, por favor, Alexandro y Alison, esa bandera que me acabas de poner, por favor, ¿ya? Vuelve a enviar para que lo puedan ver los muchachos. Muchas gracias, Alexandro. Ahí está, pueden ver ahí fácilmente la bandera. Ahora, sin embargo, lo que nos interesa saber es en qué se inspiró don José de San Martín para poder crear esta primera bandera nacional del Perú. Y bueno, Lunito, déjame contarte algo bastante interesante y que necesitas conocerlo, ¿no? Primero que nada, eso de que San Martín soñó la bandera estando en una palmera, todas esas cositas es falso, es recontra falso. Profesor, ¿y usted por qué dice eso, profesor? Yo toda la vida siempre he creído eso. Lo que pasa, Lunito, es que todo eso que te han contado a ti, quizás en inicial y también quizás en secundaria, en realidad, Lunito, es un cuento. ¿Y quién conoce o quién realizó ese cuento, profesor? Lo realizó el famoso Dandy. ¿A quién le conocían como Dandy, profesor? A Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar Alunito fue aquel personaje que creó un cuento que tuvo bastante, pero bastante acogida y sigue teniendo acogida hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama ese cuento de Abraham Valdelomar, profesor? Se le conoce como El sueño de San Martín. En este cuento, creado por Abraham Valdelomar Alunito, Abraham Valdelomar dice, ¿no? De que San Martín este, llegó a lo que se conoce como la bahía de Pisco, y cuando llegó con el barco hacia la bahía del Pisco, estaba tan cansado que una vez que bajó a tierra, ¿qué hizo? Quiso descansar. ¿Y en dónde quiso descansar? Quiso descansar en una palmera, o sea, echado en una palmera. O sea, es como si yo estuviese aquí echado y atrás de mí está la palmera. Entonces yo me echo ahí a dormir, ¿no? Estoy durmiendo todo y en pleno sueño, Lunito, empiezo a soñar que yo estoy liberando, bueno, disculpa, San Martín, ya, yo no, sino que en pleno sueño San Martín está soñando que el Perú está siendo libre e independiente. Muchas de las personas peruanas han luchado para conseguir la independencia y por fin se consiguió la independencia, pero en su sueño. Una vez que el señor don José de San Martín se levanta de su sueño, él ve pasar de la nada, ¿qué cosa? Ve pasar a las llamadas parihuelas, o también conocidas como parihuanas. Y si no le quieres decir parihuanas, la conoces como el flamenco andino, Alunito. ¿Ok? Como el flamenco andino. Ya, vuelvo a repetirte. Esas aves que pasaron tienen tres nombres. Las que vio San Martín tienen tres nombres: parihuelas, parihuanas o flamenco andino. Y estos flamencos andinos, o estas parihuelas, o estas parihuanas, bonito, se caracterizan porque sus alas son de color, ¿qué cosa? ¿De qué color son sus alas? Es de color rojo. Muy bien, es de color rojo y su pecho de color blanco. Entonces, cuando estas parihuanas pasan al unito,
San Martín las ve, pues, y en base supuestamente a eso, Abraham Valdelomar dice que don José de San Martín creó la bandera nacional del Perú. Profesor, ¿y por qué tuvo tanta acogida? Tuvo bastante acogida el mito porque este señor publica este cuento en una revista, en la revista Mundial. ¿Y sabes qué día? Lo publica el 28 de julio de 1921. Y te pregunto, ¿el 28 de julio de 1921 será cualquier día? ¿Cómo? No escuché. No, No, ¿y por qué no será cualquier día? ¿Sabes por qué no será cualquier día? Porque recuerda, el 28 de julio, ¿qué se celebra? La proclama de independencia de San Martín. O sea, es cuando San Martín dice las famosas palabras, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la causa y voluntad, etcétera, etcétera. ¿Ya? 28 de julio. ¿Pero de qué año o en qué año realizó esa proclama? 1900. ¿Cuándo hizo San Martín esa proclama que yo te digo? Lo hizo el 28 de julio, ¿pero de qué año? de 1821. Exacto. Lo hizo el año disculpa, el día 28 de julio de 1821. Pero 100 años después, el señor Abraham Valdelomar decide publicar este cuento conocido como El sueño de San Martín, el 28 de julio de 1921. Por lo tanto, aquí en el Perú, ¿qué estábamos celebrando? ¿Qué La celebrábamos aquí? independencia del Perú. Pero algo más, celebramos los 100 años de la proclama de independencia del Perú. Por lo tanto, si se celebraban los 100 años de independencia del Perú, de la proclama de independencia del Perú al UNITO, te pregunto, ¿la gente estará eufórica, nacionalista, patriota? ¿Sí o no? Sí, Sí, Claro, pues, la gente está sumamente patriótica ese día, sumamente eufórica, nacionalista, todo ahí ese día, todo mundo definitivamente eh, estaba pues en un enfoque vinculado a todo lo que fue la independencia. Y en ese contexto, en esa situación, es donde nace este cuento de Abraham Valdelomar, que se lo empiezan a creer todos, pero en realidad no se dan cuenta que Abraham Valdelomar simplemente ha creado un cuento, y un cuento tiene mucha ficción, no todo va a ser real, un cuento tiene bastante ficción. Entonces por eso la gente empezó a creer tanto en este cuento a partir del 28 de julio de 1921, que seguro te lo han contado a ti en el colegio en el nivel primario. Quizás en el secundario cambió, pero en el nivel primario no creo, ¿no? Siempre se cuenta esto de acá. ¿Se entendió hasta ahí? sí. Muy bien, alumnito. Entonces, alumnito, la pregunta de examen de admisión, si no me equivoco, fue más o menos así, ¿ya? ¿En qué se inspiró don José de San Martín para crear la primera bandera nacional? ¿Y tú qué respondías ahí? Se inspiró en las famosas parihuelas, y si no te venía parihuelas, parihuanas o flamenco andino. Pero si no me equivoco, la pregunta creo que vino así. ¿Cómo se llama el personaje que se inspiró en las parihuanas para crear la bandera nacional del Perú? Y ahí obviamente marcaba José de San Martín. A las finales ya conoces el contenido. Pregunten como te pregunten la pregunta, tú ya sabes muy bien el contenido de todas estas cositas que yo ya te indiqué, ¿ok? Pero por eso es que yo te digo, la inspiración de don José de San Martín, que habla sobre que fueron las parihuanas, eso es falso. Totalmente descartado, alumnito, totalmente falso. Más falso que tu éxito, ya con eso te digo todo, ya, más falso que tu éxito. Sin embargo, alumnito, hay una posible verdad. Profesor, ¿de dónde se inspiró entonces don José de San Martín para crear la primera bandera del Perú?
Don José de San Martín posiblemente se habría inspirado en la llamada Cruz de San Andrés. Alonito, pon ahí, por favor, Alexandro o estimada Alison, en la internet, vas a poner ahí bandera de la Cruz de San Andrés de España, ¿ya? Y ahí me lo pones aquícito en el chat. Bueno, la bandera de la Cruz de San Andrés es un símbolo religioso muy importante para la dinastía Habsburgo que controlaba, Lunito, el país de España. ¿Ok? Ahí está, muy bien. Mira, Alison acaba de enviar esa cruz de San Andrés. Ahora te pregunto, ¿se parece mucho a la primera bandera del Perú creada por don José de San Martín o me equivoco? Claro, pues se parece mucho. Posiblemente por eso es que San Martín se inspiró en eso, ¿ya? La mayoría de académicos hoy en día en realidad sí, eh, sí conciben de que San Martín se ha inspirado en eso, pero todavía como que por ahí no todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero igual te doy ese dato importante. Quizás no te ven en el examen, evidentemente, pero lo tienes como conocimiento general y eso es más importante aún, ¿ya? ¿De dónde se inspiró verdaderamente San Martín para crear la primera bandera nacional del Perú? Entonces no te olvides, Alonito, quien crea la primera bandera, don José de San Martín, ¿ya? Pero ¿quién crea la bandera actual, la que hoy en día nosotros tenemos entonces, profesor? La que hoy en día nosotros tenemos, la bandera actual, esa va a surgir en 1950, ¿ya? ¿Y quién la crea? El expresidente Manuel Odría. Alumnito, pregunta de examen de admisión. Mira, esta sí es un poquito compleja quizás, pero estoy seguro que quizás puedas responder. La pregunta de examen de admisión fue la siguiente. ¿De qué año a qué año gobernó el señor Manuel Odría? ¿Cuántos años gobernó primero que nada Manuel Odría? 5 años. No, este señor gobernó 8 años, no Alice, 8 años. Por lo tanto, Lunito, su gobierno se le empezó a conocer como el ochenio. Profesor, ¿y el ochenio en qué año inicia? Inició el año de 1948. ¿Y qué año acabó? 1956. 1956. Pero en 1950 Manuel Odría crea la bandera actual que nosotros ya conocemos, evidentemente. Alumnito, eso fue pregunta de examen de admisión, obviamente en historia, ¿no? No en cívica, en historia. ¿Ya? Cultura general, creo que fue, cultura general. ¿Ya? Cultura general dentro de unos días ya van a empezar a tenerlo también. Bueno, conmigo no lo llevan, lo van a llevar con otro maestro, ¿no? Alumnitos. Ahora, por último, el Día de la Bandera, alumnitos. ¿Cuándo es el Día de la Bandera? El 7 de junio. Aunque tú no lo creas, estimado estudiante, esto también fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuándo se celebra el Día de la Bandera peruana? El 7 de junio. Ahora, no es que se celebre porque, bueno, es un día más, pues, profe, por eso se celebra, ¿no? No, alumno. Lo que pasa es que el 7 de junio de 1880 pasó algo súper importante, alumno. Y es que ahí se dio la famosa batalla de Arica, alumno. ¿Quién se tira del morro de Arica, alumno? Francisco Bolognesi. Muy bien. Francisco Bolognesi, ¿no es cierto? Francisco Bolognesi. Mira, lo que pasa es lo siguiente. La batalla iba a ser en la Plaza de Armas de Arica, pero al unito ya los peruanos sabían que iban a perder. ¿Por qué? Porque los peruanos eran 500 y los chilenos eran como más de 3000 soldados. Ya con esa diferencia se sabía que iban a perder. Sin embargo, ellos pelearon sabiendo que iban a perder porque querían defender Arica. Entonces empezaron a pelear, a luchar, ta, ta, ta.
y obviamente perdieron. Y es ahí donde Francisco Bolognesi decide ir con su caballo hacia lo que se conoce como el famoso Morro de Arica, ¿ok? Se va corriendo ahí con su caballo hacia el llamado Morro de Arica, porque evidentemente lo estaban persiguiendo al Lunito bastantes chilenos, por eso es que se tenía que retirar. Entonces al Lunito, este señor subió al famoso Morro de Arica, así, disculpa, voy a decir famoso. Subió al famoso Morro de Arica, ¿ya? Entonces va con su caballo rápido, pues sí, porque sabía que esos más de 500 soldados que lo estaban correteando al Lunito lo iban pues a matar, pues. Es más, a violar, quién sabe, pues, porque eran bastantes. Pero él corría con su caballo y no te olvides su bandera. Él, él fue el último que básicamente sobrevivió, pero él no quería que capturaran la bandera porque era síntoma, digamos, de, ¿cómo podríamos decirlo? Síntoma de falta de respeto, ¿ya? Entonces por eso él se fue corriendo. Ahora Lunito, pobre su yegua. Ahora, si eran 500 soldados que lo estaban correteando, 500 caballos lo estaban correteando su yegua de Francisco Bolognesi. Pobre yegua, ¿qué le iba a pasar después de haber capturado a Francisco Bolognesi? Entonces Francisco Bolognesi va con toda y ahí se planta en el Morro de Arica y en base a eso, ¡fua! Se tira. Alison Casas menciona, profesor, y Alfonso Ugarte. Bueno, Alfonso Ugarte también participa en la batalla de Arica. Sin embargo, ¿cuándo participa Alfonso Ugarte aquí? Él al comienzo, recuerda que le dije que en la batalla de Arica iba a ser en la plaza de armas. Bueno, ellos ya sabían que iban a perder. Entonces Alfonso Ugarte dice, ¿no? Bueno, luchemos, estimados soldados, y dice su famosa frase, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Entonces él se queda obviamente luchando y Francisco Bolognesi también luchando, pero cuando Francisco Bolognesi ve que van a perder, él se va con la bandera y se tira con la bandera nacional del Perú, hacia unas peñas cerca del mar, ¿no? O sea, aquí están las peñas y ahí cayó Francisco Bolognesi y aquí estaba el mar, obviamente. Y ahí murió automáticamente Francisco Bolognesi. Y Alfonso Ugarte participa obviamente ahí, pero solamente al comienzo, cuando dice sus célebres palabras. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, profe. Listo, muy bien, muchachos. Cerramos con esto. Ya hablamos todo lo que tiene que ver con la bandera nacional. Ahora, Lunito, vamos a hablar del himno nacional, ¿eh? Esto también creo que vino de pregunta. No recuerdo muy bien, pero creo que sí, creo que sí. Muy bien, alumnito. El himno nacional la crea el señor José de la Torre Ugarte. ¿Ya? La crea el señor José de la Torre Ugarte. ¿Cuántas partes tiene el profesor? Tiene básicamente dos partes. Tiene un coro y 6 estrofas. ¿Ok? Un coro y 6 estrofas. Profesor, estas 6 estrofas se siguen hasta el día de hoy mencionando. Eso, no vino la cantidad de estrofas. Lo que vino fue lo siguiente, y ahorita voy a explicar qué es lo que vino. Profesor, y esas 6 estrofas se mantienen hasta el día de hoy, se siguen mencionando hasta el día de hoy, profesor. Lamentablemente ha cambiado. El año 2009 cambió. Se reemplazó la primera estrofa por la sexta estrofa en el gobierno de Alan García. Alunito, ¿a qué me refiero? O sea que la sexta estrofa ahora ha pasado a la primera estrofa. A eso me refiero. Y la primera estrofa ha sido eliminada. ¿Me entiendes? Vuelvo a repetir. El himno nacional tiene básicamente dos partes. La primera parte, el coro, tiene un coro, y la segunda parte, las 6 estrofas. Ahora,
Estas 6 estrofas han cambiado y principalmente cambiaron el año 2009. ¿Por qué? Porque la estrofa número 1 se va a cambiar por la estrofa número 6. O sea que la 6 ahora se encuentra en la estrofa número 1. ¿Y qué pasó, profesor, con la estrofa número 1, profesor? La estrofa número 1 se va a eliminar y ya no está presente. Sin embargo, alumnito, ¿por qué se elimina? Se elimina porque supuestamente era muy dañino hacia los españoles. Porque ahí en esa primera estrofa decía, ¿no? Nos liberamos de la esclavitud. Y obviamente, ¿a quién le está chancando ahí? A los españoles. Supuestamente era muy dañino hacia los españoles y por eso se tiene que eliminar esa estrofa. Dice. Y se cambió, pues se eliminó la primera y se puso la sexta en lo que hoy en día es la primera estrofa. En lo que en lo que era, disculpa, la primera estrofa. Muy, eh, listo, estimada coordinadora Jessica, no se preocupe, yo le doy paso cuando termine la clase entonces. Muy bien, alumnitos. Ojo, pero la letra la crea José de la Torre Ugarte, la letra nada más, o sea, el coro y las 6 estrofas. Pero la música, o sea, el sonido, no las va a crear José de la Torre Ugarte. ¿Quién crea la música, profesor? La música la crea José Bernardo Alcedo. ¿Y cómo se llama, profesor? La primera persona que cantó el himno nacional la cantó Rosa Merino, alumno. Profesor, ¿qué preguntas ha venido vinculado al himno nacional? Vino lo siguiente. ¿Qué estrofa se cambió o se reemplazó por la primera estrofa? Y obviamente tú marcabas ahí la sexta estrofa, porque la sexta estrofa es la que se ha cambiado por la primera estrofa, alumno. ¿Ok? No te olvides, la letra, José de la Torre Ugarte. La música, o sea, el sonido, José Bernardo Alcedo. Y el primer canto, Rosa Merino, alumno. ¿Ya? Rosa Merino. Vamos con lo último. El escudo nacional. El escudo nacional. El escudo nacional, alumnito, también lo va a crear don José de San Martín, alumnito. Si alguien, por favor, me puede descargar el escudo nacional, se lo agradecería muchísimo. Y lo pone acá, por favor, ya en el chat general de todos para que lo puedan ver. Bueno, alumnito, este escudo nacional, como tú sabes, básicamente tiene 3 partes, ¿no? La vicuña, el árbol de la quina o quinoa y también la llamada cornucopia, ¿ok? Estas son las 3 partes, pero cada una de estas partes representa a un tipo de reino. Por ejemplo, la vicuña representa al llamado reino animal, porque obviamente la vicuña es un animal. El árbol de la quina es la que representa al reino vegetal. Y la cornucopia obviamente representa al reino mineral. Representa el llamado reino mineral. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿O todo claro? Gracias, Alison, ahí siempre por tu participación. Todo claro, ¿verdad? Vamos ahí, pongan en el Sí, chat, profe. muchachos. Listo, tienen que ahí Todo escribir claro, profe. o hablar, porque yo no sé si estás comprendiendo o quizás por ahí tienes alguna duda. Plum, siempre ata, muchachos. Ya, no te vayas a olvidar de eso. Entonces, muy bien, estudiante, hasta ahí hemos terminado con la primera parte que es necesario saber. Sin embargo, es muy importante también siempre realizar una pequeña retroalimentación en base a preguntas. ¿Ok? Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos y cuáles son los símbolos patrios que tiene el Perú? Son 3. Muy Son bien. Son 3. 3. Van a ser Es 3, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. La primera, La bandera. ¿bandera qué? Bandera. el himno Bandera nacional, nacional. el himno, Segundo, Colombia. himno El himno nacional. nacional. Y la tercera, el escudo. El el escudo nacional. escudo nacional. Siempre, ojo,
dilo como es, no como tú crees. Este es el nombre original. Bandera nacional, himno nacional y escudo nacional. Alumnito, esto fue una pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Y aquí estaba tu respuesta correcta, alumnito. Alumnito, sin embargo, déjame preguntarte, ¿nosotros cómo sabemos que estos son nuestros símbolos patrios? Porque está impregnado en el artículo ¿qué? En el artículo 41 ¿de dónde? 1921. ¿Pero de No sé, dónde? De la de De la mil- Constitución Política. Muy de la bien, Constitución Política de del la Perú. CPP, o sea, de la Constitución Política del Perú. Y la Constitución Política del Perú actual, o que se encuentra vigente hasta el día de hoy. ¿Cuándo se originó? ¿La Constitución Política de qué año? De 1993. Muy bien. Eso fue también pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la Constitución Política actual? Respondían, la Constitución de 1993. Ya está. Ahora, Lunito, otra pregunta de examen de admisión fue, ¿en qué año, o disculpa, cuál era la anterior Constitución a la de 1993? 1979. En el año Muy bien. 1979. Muy bien, la Constitución de 1979. Perfecto, Alonito. Ahora vamos a lo de la bandera nacional. ¿Quién es el creador de la bandera nacional? José. Don José. Don José de San Muy Martín. bien, muy bien. Don José de San Martín. Alumnito, pregunto, ¿en qué se inspiró Don José de San Martín para poder crear? Las parihuelas, flamencos. Depende, depende, alumno. ¿Por qué depende? Porque hay una que habla de una falsa inspiración, ¿ok? De una falsa inspiración, y hay otra que habla de una posible inspiración, ¿ok? De una posible o verdadera inspiración. Alumnito. Esa falsa inspiración, recuerda, ¿qué literato la realizó? Abraham Valderrama. Abraham Valdelomar. El dandy, alumnito. Abraham Valdelomar. Ah, por cierto, ahora me he acordado una pregunta de examen de admisión. Vinculado a Abraham Valdelomar. ¿Cuál es el cuento más representativo de Abraham Valdelomar? Así se llamaba esa pregunta de examen de admisión. ¿Y tú qué respondes ahí? Alumno, colegio. José de San Martín. Esto te lo han enseñado en el colegio. ¿Es el cuerpo? Nada, ¿qué cuerpo? Es el caballero Carmelo, alumno. El caballero Carmelo es el cuento más representativo de Abraham Valdelomar. Y no te estoy mintiendo, ¿ah? Esto fue pregunta de examen de admisión en Sencico, ¿ya? Bueno, la cosa es que Abraham Valdelomar, alumnito, te pregunto, ¿crea un cuento o no crea un cuento? Sí, creo un cuento. Sí, sí, Muy creo. bien. ¿Y cómo se llama su cuento de Abraham Valdelomar que crea? El sueño de San Martín. Muy bien, el sueño de San Martín. ¿Quién me cuenta, por favor, en qué consiste el sueño de San Martín? En la creación de la bandera, por Pero los colores. cuéntame, ¿de qué consiste ese cuento conocido como el sueño de San Martín? Es más, yo lo hice todavía, te lo conté todo bonito, cómo había pasado y todo. Cuando está durmiendo debajo de una palmera, profe, y de Ya, pero repente algo se más, dale vida a esa explicación. De cero, explícalo, de cero. Por los cu- 100 cuando años de la proclamación de la independencia. Nada. A ver, ya, y lo voy a contar de nuevo, ¿ya? Recuerda, San Martín llegaba en su barco a lo que se conoce hoy en día como la Bahía de Independencia, pero en ese entonces se le conocía como la Bahía de Pisco, ¿ya? Entonces llega ahí con su barco, pues, ¿no?
y llega súper cansado San Martín y se baja del barco y como llega tan cansado, empieza a caminar y se acerca a una palmera. Y cuando llega a la palmera, se echa en la palmera, ¿no? Y ahí empieza a dormirse y por lo tanto empieza a soñar. Él empieza a soñar con que está independizando ya el territorio peruano y Alunito, una vez que empieza a soñar todo eso, llega el momento en que tiene que despertar. Y al momento que despierta el señor don José de San Martín, ¿qué es lo que empiezan a pasar? ¿Qué es lo que empiezan a pasar? Parihuanas. Muy bien, empiezan a pasar las parihuanas. Pero si no te la ponen como parihuanas, ¿por qué Flamenco. otro no? Son Flamenco. películas andinos. Pelícanos, Flamencos. Flamencos. flamenco, Flamenco. flamencos andinos. Y si no la encuentras como flamencos andinos, la vas a encontrar como parihuelas también, ¿ya? Entonces, la pregunta de examen de admisión fue la siguiente. Fue, em, ¿en qué se inspiró don José de San Martín para poder crear la primera bandera nacional del Perú? Y tú respondías ahí, se inspiró en En la las patrias. bandera, en la No, no, bandera no, de... pero recuerda, estamos hablando de la falsa inspiración, y eso es lo que todavía está impregnado acá. En una pregunta de examen de admisión no te va a venir, ya la bandera de la Cruz de San Andrés, ¿entiendes? Eso es algo real, sí, pero eso no te va a venir en sencillo. En sencillo te va a venir esto de acá. ¿En qué se inspiró San Martín? En las parihuanas, parihuelas, o también conocidos como los flamencos andinos. Eso sí es lo que te va a venir sí o sí. ¿Entiendes? ¿Hasta ahí se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora lo único. ¿Qué es lo que hoy en día los historiadores manejan? ¿Verdaderamente este cuento creado por Abraham Valdelomar habrá sido real o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira ese cuento de Abraham Valdelomar? ¿Es mentira? Es mentira, Es pues falso. sí. Es falso, pues sí. Es recontra falso. Más falso que tu éxito. Ahora, ¿qué es lo que creen los historiadores hoy en día? ¿En base a qué se inspiró don José de San Martín para crear la bandera nacional? Según los historiadores, San Martín se habría inspirado ¿en qué? En la cruz de... De San Andrés. Muy bien, en la cruz de San Andrés, alumno. ¿Y qué era la cruz de San Andrés, profesor? Era una bandera eh, la cual pertenecía a los reyes de España, a la dinastía Habsburgo, que era la que dirigía España, alumno. Y San Martín, ¿por qué se inspira en eso, profesor? Lo que pasa es que San Martín sus épocas juveniles la vivió alumno y sus épocas de niñez, adolescencia y juventud las vivió alumnito en España. Y por eso es como él vio consecutivamente esta cruz de San Andrés, él se inspiró para poder crear la primera bandera nacional del Perú. Alumnito, hasta ahí todo muy bien. Mi pregunta ahora es, ¿quién crea la bandera actual? La primera bandera, San Martín, pero la bandera actual que hoy en día tenemos, ¿quién la crea? Muy bien, Mm, El expresidente. muy bien, el Manuel Odría. expresidente Manuel Odría, ¿ok? Manuel Odría, alunito. Manuel Odría tiene un gobierno de ¿cuántos años? De De 8. 8 años. De 8 años. 8 años. Y por lo tanto su gobierno es conocido como el Ochenio, por gobernar 8 años. ¿De qué año a qué año gobernó? 1948 hasta 1950. 1956. Muy bien, hasta 1956. Y recuerda que eso fue una pregunta de examen de admisión, alumno. ¿Ya?
¿En qué año gobernó Manuel Rodríguez? Muy bien. Alunito, terminamos con esto. A ver qué hora es. Listo, terminamos con este. Ya, muchachos. La pregunta ahora es, ¿cuándo se celebra el Día de la Bandera Nacional en el 7, Perú? 7 de junio. El Muy 7 de bien, junio. el 7 de junio. ¿En conmemoración a qué? A la batalla de Arica. De Batalla de Arica, que se realizó el 7 de junio de 1880 en Arica. Pregunta de examen de admisión, ¿eh? ¿Cuándo se celebró el Día de la Bandera? ¿Cuándo se celebra? Disculpe, el Día de la Bandera y es el 7 de junio. Muy bien, muchachón. Señorita Jessica, ya puede tomar lista. Buenos días, profesor. Muchas gracias. No, Ahí no, veo a todos los chicos atentos.